Bueno, pues lo primero de todo, buenos días. Muchísimas gracias por asistir y por estar aquí con nosotras. Disculpad las molestias de que la ponente que iba a estar online no va a estar hoy con nosotros. Hablaremos de las posibilidades de que esa conferencia que sí que sea grabada y sea incluida en esta mesa, ¿de acuerdo? Pero hoy pues, vamos a estar menos tiempo porque solo estamos dos y tendremos más tiempo para luego irnos a tomar un café si hace falta y ya está. Sí, o charlar o lo que queráis. Más tiempo de preguntas o de compartir experiencias y ya está. Bueno, pues si queréis empezamos ya, si os parece bien. Os presento a María Beltrán, que va a ser la primera ponente de ahora, de esta charla. María Beltrán es licenciada en Psicología, es doctoranda de la Universidad de Zaragoza y mía. Y pues nos va a hacer una exposición, bueno, es investigadora, está en el grupo de salud mental en atención primaria, máster de mindfulness y nos va a hacer su presentación sobre el proyecto que está haciendo como tesis doctoral. Gracias, María. Gracias. Bueno, muchos ya me conocéis aquí, otros no, otras. Bueno, como ha dicho Marta, pues yo estoy haciendo la tesis doctoral con ella y con Javier García Campayo. Y os voy a contar un poquito mi proyecto de tesis, ¿vale? Pues porque al final es en lo que yo me he especializado, es lo que ahora ocupa el 85% de mi vida. Así que bueno, pues vengo a exponerlo y a contaros un poquito pues, en qué consiste, qué es lo que estamos intentando hacer y bueno, algunos resultados preliminares cualitativos, que es lo que tenemos ahora mismo, porque bueno, los cuantitativos todavía están por venir, pero sí que algo cualitativo, pues alguna experiencia y comentar un poco y charlar sobre cómo está siendo la experiencia con los universitarios y cómo se está llevando a cabo el proyecto, ¿vale? Bueno, el proyecto se llama así, ya sabéis que estos proyectos siempre tienen un nombre muy largo, se llama Eficacia de un programa de compasión para la reducción del malestar psicológico en estudiantes universitarios, ¿vale? En población adulta joven, en concreto personas que estén en la universidad. Es un estudio controlado aleatorizado y bueno, os voy a contar un poquito en qué consiste, pero primero os voy a contar por qué, ¿no? ¿Por qué hemos hecho este proyecto? Este proyecto en realidad nace porque ya anteriormente mi compañera Marta Modrego, que algunos de aquí también la conocéis, que está en la línea también de educación, ella hizo también la tesis con estudiantes universitarios y hicimos un programa de mindfulness y también le metimos algo de realidad virtual y yo participé con ella, hicimos también un estudio controlado aleatorizado y bueno, pues estuvo muy bien la experiencia, ella hizo la tesis sobre ese proyecto y ahora pues queríamos darle otra vuelta más y hacer un programa de compasión para estos universitarios. Y fijaos que últimamente hay muchísima investigación sobre los problemas de estrés y ansiedad que tiene esta población en nuestra sociedad. Se hacen estudios por todo el mundo, en todas las universidades, desde todas las instituciones, sobre que cada vez nuestros jóvenes, desde edades muy tempranas, tienen cada vez más tasas de ansiedad, depresión y niveles de estrés que les producen problemas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un montón de estudios, aquí os he citado uno, pero hay un montón, sobre que hay altas tasas de estudiantes que reportan tener algún tipo de malestar psicológico, el que sea, ¿vale? Entonces eso, pues la investigación reciente revela esto, ¿no? Nos da pinceladas de que algo está pasando y de que algo tenemos que hacer porque realmente es muy importante cuidar la salud mental de nuestros jóvenes, ¿no? De las personas que en un futuro pues, van a ser las adultas y las que van a tener que lanzarse al mundo, que de hecho ya lo están haciendo, ¿no? La población universitaria pues ya está en esa fase de que ya pues adquiere un montón de responsabilidades, ¿no? Se lanza a la edad adulta, la etapa universitaria pues requiere responsabilidades, requiere pues, un cambio social, habilidades sociales y pues eso a veces es una exigencia que requiere que haya algunas herramientas psicológicas para sobrellevarla. Así que bueno, al final hay muchos estudios sobre esto. Por ejemplo, pues eso, algunos sobre todo revelan que el principal problema es la ansiedad, ¿no? Nos centramos cuando hay estudios sobre población universitaria, pues lo que más se ve que sufren de los universitarios es de ansiedad.
Que bueno, al final, esto antes decíamos siempre, cuando hablábamos de la ansiedad, de la depresión, ahora ya suena un poco mal decirlo, pero siempre decíamos que era la pandemia del siglo XXI y los psicólogos en las charlas decíamos eso. Ahora ya pues suena un poco mal, pero en realidad pues no hay que quitar el foco de que realmente tenemos problemas con la salud mental que hay que solucionar. Y bueno, al final todos estos niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, lo que sea, del malestar psicológico, lo que producen en los estudiantes, al final luego repercute pues en la calidad de sus estudios, ¿no? En su formación, en que tienen pues peor atención, peor memoria, ¿no? Más frustración académica. Esto al final es importante que también desde las instituciones cuidemos no solo que la formación de nuestros alumnos sea completa y variada, sino que también pues que sea de la mejor calidad posible, y para esto también hay que cuidar su salud mental. Así que bueno, pues desde esta perspectiva nosotros pensamos, ¿no?, que la terapia de compasión pues puede ser una buena herramienta para los alumnos. No os voy a contar mucho sobre la terapia de compasión porque vosotros ya casi todos sabéis mucho sobre ella. Pero bueno, como sabéis, es una terapia de estas que se dicen de tercera generación, pues como estamos aquí en el Congreso, ¿no? Una terapia al final que viene de las ciencias contemplativas y que se enfoca mucho pues, en buscar y dar herramientas y habilidades a los alumnos para su bienestar, no centrándonos tanto en reducir su patología, sino en cómo aumentar sus niveles de bienestar y que se puedan sentir mejor y tengan herramientas para sentirse mejor. Así que bueno, lo que os decía, pues no os voy a definir compasión, ¿no? Pero sí que comentaros pues que el programa que nosotros usamos es el programa de ABCT, que es el programa de terapia de compasión basado en los estilos de apego, que desarrolló Javier García Campayo y también Maite, que está por ahí, que se ha colado. Que bueno, ellos lo desarrollaron, es un programa que eso, aparte de desarrollar la compasión, también busca pues investigar un poco sobre el estilo de apego, sobre el propio estilo de apego y cómo eso se basa al final en que el estilo de apego cambia, ese modelo de apego que adquirimos de pequeños, ¿no?, con nuestros padres, con nuestras figuras de apego, cambia luego cómo cuando en la edad adulta nos relacionamos con otros, ¿no?, con el mundo y con nosotros mismos. Así que, bueno, al final en la terapia, aparte de explorar la compasión, pues también exploramos estos modelos de apego y este estilo de apego que tenemos en la edad adulta, de dónde viene y cómo gestionarlo. Eso, como os decía, es un concepto psicoanalítico y bueno, pues lo desarrollamos en el programa. En el programa, en este proyecto, lo que vamos a valorar va a ser los efectos que tiene el programa de terapia de compasión basada en los estilos de apego en una muestra de estudiantes universitarios, ¿vale? En concreto, es una muestra de 180 y vamos a valorar la eficacia y los diferentes resultados obtenidos se compararán con un programa de relajación, ¿vale? Es un control activo. Entonces se compara el programa que se hace de compasión con un control activo, que en este caso es la relajación. El programa se realiza en 6 semanas, se hace un programa un poco reducido porque se ajusta un poco al tiempo de los universitarios, a los periodos de exámenes, vacacionales, etc. Y el periodo de 6 semanas nos parece que era lo que más se ajustaba y que tenía la suficiente potencia. De hecho, se han hecho otras intervenciones breves de hasta 4 semanas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos en 6 semanas, que era lo que más se ajustaba a hacer una intervención que tuviera potencia y que se ajustara a este tiempo que disponíamos con los universitarios. El objetivo principal del programa es que el programa de compasión, esta es la hipótesis, el programa de compasión será más eficaz que la condición control activo de relajación, ¿no? Esta es la hipótesis que manejábamos y que manejamos, dando lugar a reducciones estadísticamente significativas de los niveles de malestar psicológico en los universitarios y las universitarias. Vamos a hacer, aparte de medir antes y después de la intervención, se hace también un seguimiento a 6 meses para ver un poco pues, si los resultados se mantienen en el tiempo o se han quedado ahí y no han seguido teniendo efecto.
Después hay muchos objetivos secundarios, hipótesis secundarias no, pues al final los objetivos secundarios es también examinar los efectos del entrenamiento de la compasión en el afecto positivo o negativo y la regulación emocional de los estudiantes frente al control activo, ¿no? El efecto que también tendría sobre esta variable. También en la variable, por ejemplo, para disminuir el burnout, la frustración académica. También analizar también el posible poder mediador de los estilos de apego, como hemos introducido esto en la terapia, pues ver si esto tendría un poder mediador en los resultados. Y también evaluar la adherencia, ¿no? Que esto también lo hacemos casi siempre, que es pues, ver un poco si realmente el programa de compasión pues, tiene más adherencia, ¿no? La gente va más y se nota en la asistencia que al programa de relajación, ¿vale? Y bueno, como os decía antes, pues esto es un estudio controlado y aleatorizado, es cuantitativo, aunque también ha tenido un poquito de cualitativo, que ahora os mostraré algún resultado preliminar. Los sujetos del estudio pues son población adulta joven, en este caso que acuda a la universidad, que esté estudiando grado, un máster o un doctorado. Y eso, bueno, que entiendan perfectamente español hablado y escrito y que den su consentimiento para participar, ¿vale? Pues es una actividad completamente voluntaria. Después, pues como criterios de exclusión, pues lo de siempre, ¿no? Tener alguna enfermedad del sistema nervioso central o alguna enfermedad psiquiátrica grave o alguna causa por la que se le excluya del estudio, ¿vale? De este tipo. Como os comentaba antes, está compuesta la muestra por 180 universitarios. Ahora mismo vamos por la mitad, más o menos, así que ahora tenemos que seguir ahí reclutando estudiantes. Y bueno, pues todos son estudiantes voluntarios de estudios de grado, máster o doctorado, principalmente de la Universidad de Zaragoza, porque lo hacemos presencial el programa, pero también, bueno, también hay algunos estudiantes de la UNED, por ejemplo, que estudian a distancia o de alguna universidad a distancia, ¿vale? Pero bueno, lo hacemos aquí en la universidad. Entonces, bueno, pues eso, a los estudiantes pues les intentamos captar, pues hacemos publicidad en diferentes medios y bueno, pues cuando aceptan participar, pues entran en el grupo, hacen 6 semanas del programa y bueno, pues les medimos antes, después y a los 6 meses. Esto sería pues la participación. Los instrumentos que utilizamos, y más que los instrumentos, pues las variables, ¿no? que vamos a medir son la atención plena, también la atención con una prueba de dígitos, la compasión, el mindfulness, luego algunos cuestionarios de malestar y bienestar psicológico, ¿vale? Pues se mide ansiedad, se mide estrés percibido, es, como os he dicho, el afecto positivo o negativo, y luego pues el bienestar y eso, bienestar psicológico. Los grupos se realizarán en 6 semanas, como os he dicho, y se hará el programa de relajación y el programa de compasión, ¿vale? Se aleatorizará a la muestra y pues unos van al programa de compasión y otros al programa de relajación. Bueno, el estudio ya pasó el comité de ética y ya, como os he dicho, se está realizando. Ya hicimos el curso pasado la primera parte de la muestra y ahora pues estamos haciendo la segunda parte. Este estudio pues estamos todavía reclutando estudiantes, pero bueno, ya tenemos algunos resultados preliminares de la parte cualitativa, que es un poco lo que os venía a contar más, ya habiendo os contado todo el rollo del proyecto, pues un poco contaros cómo ha ido la experiencia, qué tal han estado los estudiantes y cuáles son sus reflexiones sobre el programa, ¿vale? Las reflexiones se recogieron en un cuestionario, una entrevista estructurada. Y bueno, pues yo os he traído algunos de los que más se han repetido o algo de lo que más relevante me ha parecido. Sobre todo voy a presentaros 3 variables. La primera es la utilidad de la intervención, ¿no? Que si les parecía útil la intervención. Como esto era una entrevista estructurada y la completaban online, pues mucha gente se limitó a decir sí, mucho, sí, ¿vale? Así que os voy a traer algún comentario un poquito más elaborado pues para que veáis un poco lo que decían. Os he puesto ahí algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, pues por ejemplo, alguien decía, sí, me ha servido muchísimo para conocerme a mí misma y entender el verdadero significado de la compasión y lo importante que es para uno mismo y con los demás.
bueno, allí marcado, ¿no?, que al final lo que más relevante a veces se ha repetido mucho la variable de conocerme a mí misma, ¿no? Eso se ha repetido mucho en las respuestas. También otra, pues de que dice, sobre todo, ser consciente de la importancia que tiene el cómo nos hablamos a nosotros mismos y que nuestros pensamientos a veces son demasiado catastrofistas, pero no tienen por qué ser conscientes o adecuarse totalmente a la realidad. Bueno, pues eso, cómo nos hablamos a nosotros mismos. También esto se repetía mucho, la idea del juicio a uno mismo, los pensamientos, el diálogo interno y el diálogo repetitivo, el diálogo negativo. En la terapia hacemos hincapié en este diálogo autocrítico y yo creo que ha calado un poquito. La última dice, personalmente me ha ayudado a juzgarme un poco menos y a vivir en el presente, a perdonar e intentar perdonar a ciertas personas y a valorar las que están ahora en mi vida. Bueno, como veis otra vez la variable del juicio y la variable del perdón, que también hacemos en la última sesión, damos unas pinceladas sobre el perdón y también sale en bastantes reflexiones de los alumnos esto de aprender a gestionar un poco mejor el perdón. Bueno, luego la siguiente cosa que quiero resaltar es lo más útil que les ha parecido de la intervención. Y fijaos que la mayoría de las respuestas resaltan el poder del grupo, que esto me parece muy relevante y hay mucha investigación que apoya esto, y es que para nosotros también era muy relevante ahora con la pandemia, como sabéis, pues lo online ha tomado mucha fuerza y hay muchas cosas que se hacen online y es muy útil para llegar a más gente y todo eso. Este congreso se emite online, ¿no? O sea que el online tiene una utilidad evidente. Pero es verdad que a veces, pues en los grupos, sobre todo en los que son más cortos, ¿no?, que son intervenciones de 6 semanas, de 4 semanas, de 8 semanas, pues yo creo que hay muchos estudios que evidencian que la utilidad de la presencialidad, ¿no?, y del grupo, de esa sensación de grupo que fomenta pues conceptos que son muy importantes en mindfulness y compasión, ¿no?, como la humanidad compartida. Y entonces me parece muy relevante que en muchas respuestas pues ellos mismos han puesto en relevancia esto de que el grupo les ha servido un montón, ¿no? Por ejemplo, esta chica decía, lo que más me ha servido ha sido el grupo, sentir una calidez y comprensión en cuanto a experiencias, tras la práctica cada día escuchar que no estamos solas y que los estudiantes pasamos por lo mismo, aunque nos parezca que somos las únicas. Además decía, siento que comprendo mejor el origen y el sentido de meditar, porque está bien meditar y ser consciente del entorno, pero está mucho mejor entender algunas bases teóricas sobre ello. Y bueno, pues eso, me parece muy relevante porque recoge algunas cosas que se dicen, pues como eso, como el poder del grupo o el poder de la parte teórica también apoyando la práctica. Por último, algunos cambios que observan ellos en sí mismos y en sí mismas durante las sesiones y al finalizar, esto se hace al finalizar. Por ejemplo, alguien decía, mi diálogo personal, al manifestarme afecto, el ser tan crítico de mis emociones, a darme paz cuando más lo necesito. Fijaos, bueno, recalqué esto de darme paz porque me parece muy bonito y aparte había un par de personas que también lo ponían, supongo que yo lo diría en la intervención y entonces pues al final cala las palabras que tú dices. Así que bueno, esto es lo que opinaba esta alumna. La siguiente dice, he cambiado la forma de hablarme ante situaciones de dificultad en las que antes me presionaba, es decir, ahora soy compasiva conmigo misma. Ha cambiado la forma de pensar sobre mi valía y mis capacidades. Y bueno, por último, saber darme compasión y afecto a mí misma cuando lo paso mal por algo, ya que antes me criticaba y no pensaba que todo sucede por algo y las cosas se solucionan. Y bueno, pues eso, simplemente que veáis un poquito las experiencias de los estudiantes. Y bueno, que el proyecto está todavía en camino, pero que la verdad es que para mí está siendo súper bonito transitar por él. Y bueno, me parece que los alumnos que se deciden a venir y que hacen los grupos, creo que todos quedan contentos y que les sirve un montón. Y bueno, esperemos los resultados cuantitativos, que yo creo que este verano, a ser posible, tendremos ya resultados y podremos ir trabajando en la tesis. y ya os contaré más en próximas ocasiones de cómo ha ido todo. Y no sé cuánto tiempo he hablado, no sé si he hablado poco, mucho. Yo creo que ha estado perfecto. Sí, ¿no? Pues
mientras escuchaba hablar a María, María, esto me va a odiar un poco, nos ha faltado una ponente. Y estamos aquí en un congreso de ciencias contemplativas y de meditación. Hace un programa de compasión, con prácticas de compasión, y nos va a sobrar muchísimo tiempo. ¿Os apetecería hacer una práctica de compasión dirigida por María, de las que hace en su tesis? ¿Qué opináis? María no... O sea, esto es improvisación, esto como el directo de la tele. Totalmente. ¿Te parece? Claro que luego sí, yo Marta. os voy a aburrir a casos biológicos. Entonces, vamos a coger fuerzas, ¿no? ¿Te parece? Vale, perfecto. Si quieres la hago yo, ¿eh? No, la Pero- hacemos. No sé qué hacer, pero yo la hago. No pasa nada. Si no, decirlo, ¿eh? A ver, quiero decir, Estamos aquí. si estamos en un congreso de ciencias contemplativas y no les apetece meditar, no sé. A lo mejor ya les Yo creo mandaba que... mucho antes y ahora no querían. Ah, sí, sí, claro, sí, sí. Ujú. En concreto, de que midan eso, no, pero es que fijaos que eso es súper difícil de medir. O sea, habría que hacer un estudio longitudinal, con cortes, es algo muy, muy complejo. Hay mucha investigación sobre y mucha... O sea, al final los índices de suicidio son preocupantes en población joven y pues en los estudios se pone en manifiesto esto también, pero a nivel de intervenciones es súper difícil medir eso. Se puede medir igual hay algo que hayan medido ideación suicida, pero no lo conozco. Si lo hay, no lo conozco. Los que yo conozco y manejamos en la bibliografía, en ninguno se mide eso. Porque se miden más también, cuando hacemos mindfulness compasión medimos más variables de bienestar psicológico que igual tanta patología, pero sería muy interesante, sí. No, tampoco yo lo he incluido en mi estudio, pero... Gracias a ti. ¿Más preguntas? Sí. Sería extrapolable, pero bueno, igual a estudiantes de la... Yo siempre tengo la duda, que creo que nos ha pasado mucho durante la intervención, y es si es extrapolable a otros adultos jóvenes. Porque claro, nosotros nos centramos en la universidad y muchas veces pues viene alguien que dice, es que yo estoy estudiando un grado y quiero participar en los grupos. Pues claro, no sé, en realidad, ¿por qué ponemos ese límite? Pues no lo sé, porque lleva otro tipo de responsabilidades, otro tipo de... No, pero igual no, es que al final es simplemente que yo creo que el objetivo es también dar un toquecito a la universidad. O sea, que el estudio sirva para dar un toque a la universidad y a la institución que pueda hacer algo. Así que en caso, por ejemplo, de la ESO o de los grados, habría que hacer algo en concreto pues, en institutos, en centros de educación secundaria y en concreto en esos centros para que la investigación ponga en relevancia lo que pasa ahí y que si se hacen programas ahí que sirven, pues desde los centros también eso haya un toquecito de, oye, que podéis hacer esto, que estas herramientas funcionan y que esto se podría facilitar la vida a los alumnos. Entonces no lo sé. Desde luego, a ver, se podría, pero es verdad que por edad igual, al final es que las etapas de desarrollo son complejas. O sea, que no es igual que... no, si equiparamos edades igual sí, pero si nos vamos a... No es lo mismo un niño de 12 años que uno de 20, claro, de una persona de 20, claro. Entonces, ahí hay un salto importante. Habría que adecuar el programa, yo creo. Gracias. Sí. Ay, es verdad, es que no se está escuchando en la grabación vuestros comentarios. Perdona. Sí, sí, perdona. La educación que a mí me han dado ha sido una educación
de una responsabilidad y, pues, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar medicina, yo no sabía si iba a tener valor para continuar. Me acuerdo que mi padre me dijo, no te preocupes, hija, si ves que no puedes, cambias a otra cosa. Te quiero decir que quizás ahora, con el tipo de vida que se lleva, en el cual hay menos... bueno, o por ejemplo es una opinión mía, no sé, a lo mejor podéis estar en contra, pero no hay tanto tiempo para hablar con los hijos, habrá en situaciones que sí, en otros que no, no lo sé. Yo creo que hay una importancia educacional muy importante. Sí, sí, es que hay muchos factores y... Es que en medicina estás muy acostumbrado a mirar el origen de la causa, o sea, el origen que está produciendo esto. Al final el origen y tratar el origen, vamos. Sí, al final el origen es multifactorial y en cada persona puede ser tan diverso, pero sí, sí, claro, al final, a ver, el contexto en el que vivimos es muy importante, tanto el hecho de cómo educamos a nuestros hijos con la cantidad de trabajo que tenemos los padres hoy en día, como también el hecho de que nuestros hijos crecen y se educan en una sociedad muy distinta, ¿no? Que ha avanzado muy rápido, ha habido un cambio generacional muy fuerte, nuestros hijos ahora se educan de forma distinta, muy digitalizados desde muy pequeños y esto pues tiene también consecuencias en su educación. Buenas, malas, no sé, pero desde luego consecuencias. A veces sobreprotegidos. Bueno, sí, pero eso hay de todo, sí. Bueno, cada educación en cada casa, sí. Y eso, respecto a los efectos, de hecho, mientras hablaba recordaba que tenemos otra compañera que hizo una tesis sobre compasión, de hecho, en un instituto que se llama Irene Delgado. La tesis se llama Desaprendiendo. No sé, yo creo que la conocéis, los que habéis hecho el máster, os ha dado clase, Irene. Y con Irene Delgado, que yo también participé en esa tesis, hicimos el programa en primer ciclo de secundaria, primero y segundo. Y hicimos un programa de compasión. Y está claro que la terapia es efectiva, ¿eh? Yo solamente, o sea, puede ser efectiva en múltiples poblaciones. La idea es que pues, para cada población pues, hay que adaptarlo y claro, no es lo mismo lo que puedes llevar a un programa en universitarios que lo que vas a llevar en primero o segundo de secundaria. Que como entenderéis, eso fue un reto grande. Sobre todo para Irene, sí, sí. Es que el programa de Irene era un poco distinto, no era el de estilos de apego, se basaba en otras cosas que ella estudiaba también, metía cosas de no sé si soy yo al tocar el micro o qué, igual sí. Ah, vale, perdón. Sí, bueno, me preguntaba que si exponemos igual los estilos de apego, por ejemplo, en universitarios, pues que cómo los ponemos con los adolescentes. Y eso, que la verdad es que no hay ninguna adaptación de este programa para adolescentes porque la adaptación de Irene era distinta. Ella utilizaba otros componentes y se centraba mucho en la no violencia, en otras cosas que le parecían a ella más relevantes y que nos parecieron en su momento cuando diseñamos el programa. Y entonces ella tenía otras raíces y metía otras cosas. Así que nunca hemos hecho... Los estilos de apego no lo hemos adaptado. ¿Ni lo habéis hecho con gente que no sea universitaria? Sí, este programa se desarrolló hace mucho tiempo y Maite, que estaba ahí antes, que ya se ha ido, igual que ha venido, se ha ido, Maite Navarro, ella lo diseñó con Javier y se hizo en su tesis que era con fibromialgia, con personas con fibromialgia. Y yo no sé si fue la primera vez que se aplicó, pero bueno, también se ha aplicado en personas sanas, población general y en otras poblaciones. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Yo qué sé, yo creo que tocó algo. Estoy al ordenador, quítale el sonido. Vale. Pues yo os quería preguntar dos cosas.
Una, si habéis tenido problemas con esta población universitaria a la hora del término compasión, que produzca un rechazo, como suele suceder más con población más adulta, digamos, y qué diferencias así un poco específicas por encima hay entre este programa y otros de compasión, como puede ser MSC o... Respecto a la primera pregunta, pues fíjate que no tanto como en la población adulta. No sé bien por qué, no quiero teorizar aquí, pero no sé por qué, pero menos rechazo. Aunque si les preguntas siguen, ¿no? Y sobre todo, fijaos que esto me pasa siempre, que a veces cuando digo, ¿a qué suena la compasión? ¿No? Pues bueno, tal. Pero cuando dices, me compadezco de, eso todos lo tenemos claro. Entonces, bueno, ese término sí, ¿no? Pero es verdad que les produce menos rechazo, en mi experiencia, que a la población adulta. Esto es una experiencia subjetiva, mía, pero sí. Sí, yo creo que lo tienen menos ligado al concepto de piedad o de otros conceptos que nosotros tenemos más en la cabeza, y ellos lo tienen menos. Y después, respecto a la segunda pregunta, estoy intentando recordarla. Ah, sí. Sí. La principal diferencia es los estilos de apego. O sea, es el incorporar este concepto psicoanalítico y explorar un poco, pues, este modelo de apego de la infancia, la relación que hemos tenido con nuestros padres, si esto, pues, vemos que tiene algún modelo con cómo actuamos nosotros en la edad adulta, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Intentar ver si detrás de nuestro diálogo autocrítico pues hay un modelo ahí que está, y exploramos cosas así. Pero es la diferencia principal. Hay diferentes prácticas, pero bueno, al final busca un poco lo mismo que otros modelos, y la diferencia principal diría que es esa. Genial, pues si queréis hacemos la práctica, que breve, no sé, me la voy a inventar sobre la marcha, o sea que ya me perdonaréis. Una cortita porque ha habido muchas preguntas. Sí. Cambiamos mientras, por favor, Ah, sí, perfecto. si no te importa. No, claro. No, dale al botoncito. ¿Hola? Perfecto. Venga, pues vamos a hacer una práctica breve. Y como es breve, pues bueno, vamos a hacer el gesto compasivo y ya está. Pero así, como ya os había prometido Marta una práctica, pues la hacemos. Vale, a ver, ¿cómo me pongo para que me oigáis bien y me oigan en la grabación? Ahí. Venga, pues vamos a adoptar la postura de meditación, cerramos los ojos. Bueno, aquí ya todos sois expertos, pero bueno, con los universitarios, pues siempre empiezo 2 pies en el suelo, manos sobre los muslos, la espalda recta pero no rígida. Vamos a dar un par de respiraciones profundas para notar nuestra respiración, para conectar con el cuerpo. Observamos un poco nuestro cuerpo, las plantas de los pies apoyadas en el suelo, el roce con la ropa, las diferentes sensaciones de temperatura que tenemos en el cuerpo. Observamos si tenemos alguna sensación como picor, presión, dolor. Y vamos a poner, poco a poco, vamos a llevar nuestra atención a nuestra respiración. Ya sabéis que los puntos de anclaje de la respiración, los clásicos, son las fosas nasales, el pecho o el abdomen. Escogemos uno y intentamos dejar ahí nuestra atención. Ponerla en el soporte de nuestra respiración,
y observar cada una de nuestras respiraciones como algo único, imprescindible para nosotros. Cada vez que el aire entra en nuestro cuerpo y sale, cómo nuestro maravilloso cuerpo respira una y otra vez. Y vamos a intentar conectar con esta sensación de afecto y gratitud hacia nuestra respiración y hacia nuestro cuerpo. Y lo vamos a acompañar con un gesto compasivo. Supongo que ya conocéis algunos, pero a mí me gusta utilizar la mano en el pecho o el abrazo, juntar las manos. Podéis utilizar el que prefiráis. Intentamos conectar con esta sensación de afecto hacia nosotros mismos. Sentimos nuestro cuerpo. Sentimos la conexión, la gratitud, el afecto. Y nos quedamos unos segundos simplemente observando esto. Poco a poco podemos ir dejando el gesto, podemos ir moviendo nuestro cuerpo y saliendo de la práctica a medida que cada uno queráis. Abriendo los ojos. Bueno, gracias a todos y a todas. Pues nada, bueno, ahora os voy a presentar a Marta y yo, porque como estamos aquí las dos, pues mano a mano. Bueno, mi compañera es Marta Puebla Guedea, ella es mi directora de tesis. Ella es profesora de la Universidad de Zaragoza, es doctora en medicina y bueno, pues es experta en mindfulness y terapias de tercera generación y en muchas otras cosas más. Su tesis es una tesis sobre parámetros biológicos y la meditación, así que ella os va a contar ahora muchas cosas sobre eso. Y bueno, pues es investigadora también. Ya sabéis que todos estamos un poco en el grupo de investigación con Javier de salud mental en atención primaria, para el IS Aragón y también pues es colaboradora y profesora del máster de mindfulness. Así que nada, os dejo con ella. Creo que no me he olvidado nada, ¿no? No cabe todo. Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la parte biológica. Como ha dicho, soy Marta Puebla. Soy profesora ayudante doctor en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Huesca, en Educación.
Pero antes de meterme como en el mundo de la educación, que es donde estoy ahora, haciendo asignaturas maravillosas como psicopatología infantil, psicología y salud y cosas así, muy de mío, se me ocurrió la genial idea de hacer una tesis doctoral sobre marcadores biológicos y mindfulness. Es verdad que en la parte del grupo de investigación siempre he estado como más ligada ahí, siempre que había que poner electrodos o cablecitos o sacar sangre, siempre estaba yo por ahí porque me parecía interesante, así que yo pues me toca esta parte de explicarosla de la manera más, voy a intentar, sencilla posible también, porque entiendo que a lo mejor no todos somos, yo dentro de la psicología, tampoco soy del área de la medicina, entonces vamos a hacer que sea de la manera más fácil posible. La idea de hoy era presentaros, supongo que muchos de vosotros me conocéis antes, algunos de vosotros. No sé si habéis escuchado antes parte de lo de mi tesis, pero sí que os vengo a contar un poco el estudio que hicimos con otros marcadores que también están relacionados, ¿vale? Entonces, cuando sea la parte de lo de mi tesis os lo cuento, pero antes quería resaltar que las principales líneas de investigación que han cobrado importancia gracias a los avances tecnológicos son los efectos que produce la meditación sobre variables biológicas, ¿no? Porque primero podíamos ver a nivel personal los cambios que se producían, pero claro, los avances de la ciencia cada vez nos van permitiendo que podamos tener más evidencia de cómo esto a nivel físico, a nivel biológico, puede afectar y puede tener unos beneficios para nosotros. Entonces, ese encuentro entre la neurociencia moderna y esa disciplina contemplativa, ¿no? Es tan interesante de poder unir algo tan de tradición con algo tan moderno como sería esta neurociencia y la tecnología moderna, para poder estudiar con mayor profundidad estos efectos de la atención plena y cómo afectan. Aquí os he puesto unos cuantos, no vamos a hablar de todo, ahora os profundizaré más, pero bueno, podemos encontrar mindfulness relacionado con ritmo cardíaco y ritmo respiratorio, donde se ve que, por ejemplo, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo habréis podido comprobar porque muchos de vosotros ya sé que sois meditadores de hace años, que la respiración en la práctica se lentece, baja la cantidad de respiración que hacemos a lo largo de la práctica y poco a poco esto va siendo un cambio que se hace también en nuestro día a día, en nuestra forma de respirar básica. Entonces, esa frecuencia respiratoria basales se hacen más lentas y hay una correlación negativa entre los años de meditación con la frecuencia respiratoria. A mayor años de meditación, más baja es nuestra frecuencia respiratoria, porque todo se vuelve más tranquilo, más lenta nuestra respiración. También mindfulness y neuroimagen, que ahora hablaremos un poquito de esto, pero claro, el poder ver el funcionamiento de las áreas cerebrales o cómo a nivel físico nuestro cerebro puede producir cambios, se puede producir cambios a través de la meditación, a través de la práctica. Modificación en las estructuras cerebrales y funcionales en meditadores expertos. Casi todo lo que yo os vengo a hablar es sobre todo de meditadores expertos, ¿vale? Luego definiremos qué es un experto en meditación. Luego en cada estudio iremos diciendo lo que han tenido en cuenta. Claro, al final esos cambios a nivel funcional y a nivel estructural, que ahora hablaremos, pero a nivel funcional, pues involucradas en ese procesamiento de la información, en esa autobiografía, en ese pensamiento rumiatorio que tenemos, en ese pensamiento autobiográfico, ¿no? Ese diálogo interno que se dispara, también hay un cambio. Esto también lo habréis podido notar como súper expertos que sois. En la resolución de problemas, en el comportamiento adaptativo, en la forma de compasión, en cómo nuestro cerebro cambia su forma de funcionar, pero también hay cambios a nivel físico, a nivel estructural. Cambios a nivel endocrino. La aceptación, por ejemplo, reduce los efectos relacionados con el estrés, tanto del cortisol como de la presión sanguínea. Existe una correlación negativa entre la conciencia y las modificaciones a nivel de cortisol. No sé si sabéis que el cortisol está muy relacionado con el estrés. De hecho, en uno de los estudios que iba a ser de mi tesis, cortamos pelo a meditadores. No sé si podéis entender la complicación que tiene, porque normalmente los meditadores no tienen así como gran mata de pelo. Algunos sí, algunos tienen mucha. Pero claro, fuimos a un retiro, que no os lo he traído, pero uno de los estudios que formaba parte de mi tesis, fuimos a un retiro a sacar sangre, cortar pelo y hacer cuestionarios psicológicos. Primero no cortamos pelo, sacamos sangre, hicimos cuestionarios. Y cuando cerrábamos las puertas, Paola Herrera, que está por ahí también, cerramos las puertas de aquel monasterio y se quedaron un mes en silencio meditando. En silencio. Un mes más tarde, Paola y yo abrimos esas puertas sin saber lo que íbamos a encontrarnos dentro y volvimos a hacer todas las pruebas. Rompieron el silencio con nosotras allí. O sea, estábamos en el desayuno y se rompió el silencio después de un mes.
no habló nadie. Os lo podéis imaginar, ¿no? O sea, se rompió el silencio y no habló nadie. Solamente hubo abrazos y lloros. Y fuimos a volver a cortar pelo, a cortar, que no habíamos cortado, fuimos a cortar pelo, a sacar sangre y a volver a pasar esos cuestionarios. ¿Qué queríamos ver a nivel psicológico? Cómo había afectado, su estrés percibido, su nivel psicológico una vez pasado este mes, y a nivel físico, como a nivel, luego vamos a ir a los telómeros, tema epigenético, y a cortisol. Queríamos cortar pelo para ver, porque en la raíz del pelo podemos ver, con el crecimiento, el estrés, digamos, de los últimos meses que has podido tener, ¿vale? De ahí no pudimos sacar gran cosa, pero yo os lo quería contar porque fue muy interesante el estudio, pero de ahí es verdad que ese pelo no llegó a buen puerto. No había mucho de dónde rascar y luego que no fue bueno. Pero bueno, el estudio está ahí sin el pelo, pero todo lo demás fue súper interesante. Cambios en los mecanismos de neuroinflamación. Hablamos de cómo la práctica, la meditación puede influir en el sistema inmune, incluso ¿no? en biomarcadores que van a afectar relacionados con cáncer, por ejemplo, relacionados con temas cardiovasculares. También lo veremos en el tema de la metilación del ADN, que también os hablaré un poquito. Y mindfulness y reloj biológico. Esto es parte de mi tesis y sí que os lo contaré un poquito más en detenimiento. Envejecimiento epigenético. Va en una correlación negativa. A mayores años de práctica se ve como esa congelación de ese envejecimiento celular. No digo que se vuelva a alargar nada, sino simplemente como que hay un enlentecimiento de ese envejecimiento celular. El efecto protector de la meditación en esa aceleración de la edad epigenética, ¿no? De cómo vamos envejeciendo celularmente. ¿Hasta aquí os parece interesante o ya estamos brotando con la biología? Vale. ¿Qué me ha parecido interesante de todo esto? Hay muchísimo y hay muchísima investigación. Entonces, yo he traído y me ha parecido interesante centrarnos en la neuroimagen cerebral y luego hablaros de los telómeros y de la epigenética, que es un poco de lo que fue mi tesis doctoral. ¿Qué cambios se producen en mindfulness en las pruebas de neuroimagen cerebral? Como expertos que ya os considero en un congreso de ciencias contemplativas, no he traído toda la parte de la red neuronal por defecto de la que siempre os hablamos. Con el ejercicio, de hecho le he dicho a María, ¿se lo hago? ¿No se lo hago? Vamos a cerrar un momento los ojos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando cerramos los ojos 30 segundos y os dicen no hacemos nada? Que la mente se dispara, ¿no? Normalmente vosotros ya estáis muy entrenados y muy aprendidos, pero normalmente la mente se dispara y empieza con ese diálogo. Vale, cuando lo que se veía en las resonancias magnéticas es que, esto os lo habrán contado ya, pero yo os lo hago así otra vez, que en un estudio de Harvard, cuando dos personas se les ponía en esa resonancia magnética para ver la actividad de su cerebro y cómo consumía ese oxígeno, esa sangre, una persona que estaba haciendo cálculo mental o problemas matemáticos complicados, a una persona que se le dijo no hagas nada durante 20 minutos. Os lo sabéis, la respuesta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el cerebro? Lo mismo, o sea, consumía lo mismo. Uno estaba más centrado en un área, el otro estaba como todo el cerebro de colorines, porque todo su cerebro estaba en ese momento en otras cosas. Vale. Esto, cuando hacemos esta práctica a lo largo de los años, va a reducir ese diálogo autobiográfico, va a reducir esa rehumación, ese disparo de la red neuronal por defecto. A nivel morfológico, ¿cómo cambia nuestro cerebro? Bueno, pues se ha visto que en meditadores de larga duración, aquí hablamos de 7 a 9 años, con una media de 40 minutos al día, más o menos, esto va a variar dependiendo del estudio y lo que se considere, había una comparación con los sujetos no meditadores en el aumento del grosor de determinadas zonas del cerebro. En la corteza de las áreas frontales, en los meditadores de 40 a 50 años de edad, tenían el mismo grosor que los sujetos de 20-30 no meditadores. ¿Vale? Estamos hablando de que había como un mantenimiento y una ayuda, ¿no? De que la edad cronológica no iba tan unida en los meditadores de larga duración, sino que se podían comparar más con los sujetos más jóvenes no meditadores, lo que indica que la meditación puede promover la preservación de las áreas cerebrales asociadas a la actividad de meditar, de la atención. Evaluaron el grosor de la corteza cerebral en relación a la baja o alta sensibilidad del dolor en sujetos que practicaban meditación y se vio que había una relación que se podría utilizar todo el tema de la meditación en temas de dolor crónico. De hecho, pues antes he hablado de la tesis de Maite Navarro. Maite Navarro ya utilizaba para personas con fibromialgia la terapia de compasión y estilos de apego, ¿no? Porque toda esta práctica, la aceptación, va muy ligada con todo esto del dolor crónico, de cómo llevamos
estas situaciones. Se puede ver incluso cambios en intervenciones breves de 8 semanas con una práctica diaria de 27 minutos del día de práctica y ya se pueden ver cambios estructurales. Los estudios proporcionan evidencia de que la ínsula está implicada en el funcionamiento y en el manejo de las emociones. ¿Vale? Y se veía que en meditadores de largo plazo mostró un aumento en la materia gris. Ese aumento de la materia gris quiere decir que se está haciendo un trabajo, ¿no?, en esa área. Y se veía que en meditadores aumentaba el grosor, que había más cantidad y más grosor de materia gris en las áreas relacionadas con la ínsula y la relación de las emociones. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿No? Toda esa gestión emocional, la aceptación, la humanidad compartida, la autocompasión, la atención plena, la reducción del estrés, todo. Obviamente, a pesar de la diversidad de los hallazgos, de que hay unas diferencias a nivel estructural, se necesita que haya más investigación. Se ven cambios incluso en meditadores principiantes. Con unos programas cortos ya se puede ver cambios a nivel estructural y sobre todo a nivel funcional, ¿no?, lo que decíamos de ese diálogo autobiográfico. Pero bueno, ¿para qué nos puede ser útil estos hallazgos y la utilización de las resonancias magnéticas o de la neuroimagen en todo este trabajo? Para ver cómo funciona nuestro cerebro en un momento de meditación, los cambios a nivel longitudinal que se van haciendo. Claro, estamos hablando de meditadores de larga duración. Por ejemplo, en mi estudio lo que se hizo fue traer a meditadores de larga duración de todos los puntos de España. En Zaragoza no teníamos tantos como para poder hacer el estudio, entonces de todas partes de España traíamos a meditadores de larga duración. Pero claro, también sería interesante ver a nivel longitudinal cómo los cambios de una persona que empieza de cero va cambiando estructuralmente, funcionalmente, todo su cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Que es un poquito complicado. Es muy complicado y es muy difícil de hacer. Pero bueno, sería una de las metas súper importantes que se podría hacer, ¿no? El ver desde el inicio, desde no sabemos nada de práctica, a ver cómo va evolucionando todo con el tiempo. Y desde cuándo se empiezan a ver esos cambios, ¿vale? Telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los que alguna vez habéis estado ya en alguna cosa mía, yo ya los explico, os cuento. A mí me parece interesante escucharlo como los cordones de las zapatillas, cuando nos vamos a atar las zapatillas de deporte, el arrete, que se llama, creo, el plastiquito del final que protege que tu cordón no se deshilache y así siempre puedas meterlo por todas partes. Vamos a relacionar los telómeros con eso, ¿vale? Dentro de nuestros cromosomas, los telómeros sería la parte final de ese cromosoma que va a proteger el contenido genético de tu ADN que va dentro. Entonces, es buena, ¿no? Lo de los cordones va a proteger nuestro contenido genético que va dentro de estos cromosomas. De manera natural, estos telómeros se van a ir acortando. Es el envejecimiento celular básico a todo el mundo a lo largo del tiempo. Nuestros telómeros, con la división celular, esos telómeros se van a ir acortando. Y eso se llama envejecimiento celular y lo tenemos todos. Poco a poco nuestros telómeros van a ir siendo más pequeñitos. Pero, ¿qué pasa? Que hay factores, estilos de vida, que van a hacer que estos telómeros se acorten con mayor velocidad. ¿Cómo qué? ¿Qué se nos ocurre? El día a día. El estilo de vida, la multitarea, el estrés, la vida en la que nos hemos metido, ¿no? El dormir poco. Estilos de hábito como comer mal, que también va muy ligado al estilo de vida que tenemos, tabaco, alcohol, estrés, ir corriendo a todos lados sin parar, sin atención plena, nos suena esto, ¿no? Entonces, todo esto al final lo que va a hacer es que ese envejecimiento celular también se va a ver más acelerado, porque tenemos unos niveles de estrés mantenidos en el tiempo, a lo largo de mucho tiempo, niveles muy altos. Entonces estamos todo el día corriendo delante de leoncitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteamiento? La meditación es un estilo de vida también y es uno de los estilos de vida saludables que podríamos incluir dentro de estos estilos de vida saludables, que va a ayudar a una conciencia superior de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro funcionamiento, que va a ayudarnos a reducir ese estrés, esa ansiedad, a respirar y a parar un poco en esta vorágine. Entonces, la idea de vamos a ver qué ocurre con la meditación. Como personas meditadoras de larga duración, ¿qué les pasa a sus telómeros? ¿Cómo los tienen? Vamos a verles los telómeros a los meditadores de larga duración. Genial idea que tuvimos.
Entonces, este es el artículo, es ya antiguo, supongo que algunos de vosotros ya lo conoceréis o no, pero bueno, si no está en internet, en PubMed, lo tenéis libre y lo podéis leer. ¿Cuáles eran los objetivos del estudio? Pues eso, analizar la longitud de los telómeros en los individuos con larga experiencia de meditación. ¿Qué consideramos nosotros larga experiencia de meditador? Más de 10 años de meditación, con una práctica continuada de unos 40, 50, 60 minutos diarios, ¿vale? Frente a individuos sanos no meditadores. Y estudiar los mecanismos psicológicos que subyacen en el efecto de la meditación en la longitud de los telómeros. Lo interesante es, vale, la meditación, la parte de mindfulness o la parte de, bueno, meditación en general vamos a hablar, pero ¿qué componentes psicológicos, qué mecanismos de acción concretos de mindfulness son los que hacen esto, son los que van a ayudar para poder ir un poco más al grano, ¿no? Porque al final, dentro de mindfulness y dentro de la meditación hay muchos mecanismos de acción que van hacia diferentes áreas, ¿no? que mejoran diferentes cuestiones. ¿Qué hicimos? Cogimos a 40 meditadores de larga duración, como os he dicho, de todas partes de España, íbamos a buscarlos en coche a Delicias, que aparecían ahí los meditadores, los metíamos en el coche y pobrecicos lo que les hacíamos, los llevábamos al CERVEL, les mirábamos los ojos, que eso no lo he traído, pero también les mirábamos los nervios de ojo, que si a alguien le interesa le paso también esa parte del PowerPoint que he eliminado por no estar aquí 4 horas, que agradecemos que no haya venido la otra persona para comernos su espacio. Entonces, porque si no yo me comía todo, le he dicho a María. Cortamos esto. Por eso no me encanta que me graben. Bueno, porque yo soy así. Bueno, entonces, a los meditadores los llevábamos a 2 centros diferentes donde les sacábamos sangre, pero estamos hablando de unos niveles de cantidad de tubos de sangre interesantísimos. Una parte de esos tubos se iban para Barcelona, otra parte se iban para Pamplona, diferentes según lo que queríamos medir. Nos lo llevábamos al CERVEL, les hacíamos el fondo de ojo con el nervio óptico, un poquito de todo. Y les hacíamos una batería de cuestionarios como no habían hecho esos pobres señores en su vida y los teníamos un día o 2 súper entretenidos, porque les hacíamos de todo, de todo. Entonces, trajimos a esos 20 meditadores expertos de la comunidad budista española Sotozen y lo que hicimos fue unirlos a una muestra apareada por sexo y edad. Si teníamos un meditador de 35 años hombre, cogíamos a una persona sana, no meditadora, de 35 años, hombre. Y así nuestra muestra fue lo más similar parecida, ¿vale? Tanto en edades como en género. Salieron de familiares amigos a los cuales les hicimos todo ese mismo recorrido que a los pobres meditadores. Había que pedir favores y venían. Criterios de inclusión. Bueno, pues entre 18 y 65, un poco los básicos, que firmaran el consentimiento informado para todo lo que se les iba a hacer, que entendieran bien lo que iba a funcionar en el estudio y pudieran rellenar sobre todo los cuestionarios psicológicos. Ausencia de enfermedades relevantes, inflamatorias, endocrinas, metabólicas, para poder eliminar, claro, factores que ya fueran a influir, porque si ya veníamos con alguna patología de antes, ya no podríamos decir que la parte de la meditación era lo que hacía un cambio. Ausencia de patologías psiquiátricas, no consumo de drogas, sustancias tóxicas y los meditadores, sobre todo, que fueran personas que llevaran 10 años meditando con una media de 60 minutos diarios. Era una muestra complicada de conseguir, ¿no? Y además de manera regular, que es verdad que muchas veces la práctica es una cosa que va un poco irregular en nuestra vida, pero bueno, lo conseguimos. Para criterios de exclusión, pues lo contrario, sufrir algún tipo de enfermedad tanto biológica como psicológica. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues primero fue localizar a esos meditadores y pedirles el favorazo de que vinieran a Zaragoza para practicar, para hacer todo, emparejar a la muestra, firmar el consentimiento, hacer la extracción de sangre por la mañana y hacer todos los envíos y la batería de cuestionarios. Una vez fueron diferentes cuestionarios para los 2 estudios que ahora os voy a comentar. Unos cuestionarios los hicieron ahí con nosotros, que era la parte psicológica, y luego se les mandó unos cuestionarios online, que era de toda la parte sociodemográfica y de enfermedades propias, familiares y de antecedentes de toda su familia.
para arriba, para abajo, por el medio, por todos los antecedentes que pudiera haber en su familia de cualquier tipo de enfermedad que pudiera explicar mejor los resultados que fueran a salir en el estudio, porque todas las variables extrañas de este estudio eran muchísimas. Había que intentar controlar lo máximo posible. Sacamos sangre, voy a ir un poco acelerada, sacamos sangre a los meditadores, variables relacionadas con la salud, sociodemográficas y datos de meditación, ¿vale? ¿Cuál era su rutina? ¿Qué tipo de meditación? Etcétera. Pasamos todas las variables psicológicas que teníamos a mano, que relacionadas con ansiedad, con depresión, con estilo de vida, con mindfulness, con atención plena, felicidad subjetiva, importantes, evitación experiencial. La evitación experiencial iría relacionada con la aceptación, ¿vale? La evitación experiencial y la aceptación lo hablaríamos como cosas contrarias. En el principio, cuando hay una aceptación, no hay una evitación experiencial. Satisfacción con la vida y escalas de compasión también. Bueno, en principio, a nivel de muestra, intentamos que fuera lo más regular posible y que no hubiera diferencias en la muestra, ¿vale? Que estuviera todo lo más homogeneizado posible. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos? En el índice de masa corporal. Había un grupo que tenía un poquito más de índice de masa corporal y eran los meditadores. ¿Por qué la otra diferencia? Estilos de vida, eran los que menos deporte hacían. ¿Vale? Meditaban más que hacer deporte. Entonces, fue la única diferencia que encontramos a nivel de muestra era que el índice de masa corporal de los meditadores era un poquito mayor y se relacionaba, o lo relacionábamos nosotros, sobre todo con la parte del ejercicio físico diario, porque estamos recordando que hacían de media 60 minutos diarios de meditación, ¿vale? Entonces, otra gente eso lo dedicaba al deporte, por ejemplo. Pero a mí me parece interesante resaltar ese dato que siempre sale ahí como diferencia de la muestra. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? A nivel de resultados vimos, hay dos medidas, que es las que os voy a comentar, que era la mediana de la longitud telomérica, la mediana de esa longitud en los telómeros era significativamente más largos. Los telómeros que había eran significativamente más largos en meditadores. Y luego medimos el porcentaje de telómeros cortos, en los que porcentaje de telómeros cortos había menos en los meditadores. Por lo tanto, los meditadores tenían menos telómeros cortos y los que tenían los tenían más largos, ¿vale? O sea, la mediana era en general más larga y aparte tenían menos telómeros cortos que los personas sanas no meditadores. A nivel de variables psicológicas, obviamente lo que vimos es que en casi todas las variables psicológicas los meditadores tenían ventajas, sobre todo en todo lo relacionado con la compasión, con la atención, con la humanidad compartida, con la evitación experiencial. Todas sus puntuaciones salieron desde el principio superiores a nivel de variables psicológicas, del manejo de la ansiedad, del estrés. ¿Y cómo relacionamos, cómo hicimos esa correlación de las variables? ¿Qué es lo que pudimos ver con todos los datos que teníamos? Bueno, uno, que los telómeros obviamente eran más cortos. Dos, vimos que a nivel de los telómeros había algunas variables que sí que afectaban. ¿Y qué variables eran estas? Una, está clara, la edad. La edad, tanto para meditadores como para no meditadores, influía en la longitud de los telómeros. A personas más mayores tenían los telómeros más cortos, ya fueran de un grupo o de otro, por el envejecimiento celular básico. Vale. Luego, una de las variables que vimos que afectaba era la aceptación. El tema de la aceptación, de la evitación experiencial. Personas que habían puntuado menos en el test, en el cuestionario de evitación experiencial, tenían mejores medidas en la longitud de los telómeros. ¿A qué se puede deber esto? Ya como sois expertos, todos lo vais a relacionar, ¿no? Pero al final la aceptación es clave en la regulación emocional en general, ¿no? En cómo vivimos nuestra vida, en cómo afrontamos determinadas experiencias, en cómo afrontamos lo que es la vida, el jueguito este de la vida donde a veces hay sufrimiento que no podemos evitar. Y cómo vamos a afrontar esto y cuál es ese sufrimiento secundario que vamos a sumar a toda nuestra experiencia. Entonces, era un papel clave y se vio que había muchísima diferencia en esto y que podía influir. Y la subescala de humanidad compartida. Se vio que era uno de los parámetros que también podía estar influyendo en estos términos del mantenimiento de los telómeros. Claro, no estoy solo en mi dolor. Esa sensación de humanidad compartida, de que al final en esto estamos todos en lo mismo, en este juego de la vida, ¿no? Y que no estoy solo. ¿Qué puede ayudar esta humanidad compartida en esta regulación? En la regulación emocional, en la reducción del estrés, en la no catastrofización de la situación, el estar más acompañado en general. Lo vemos, ¿no? Cómo puede influir.
esto es lo que os acabo de contar, las conclusiones, ¿vale? Si a alguien le interesa el PowerPoint, yo creo que estará aparte de la grabación. Bueno, me parece, como vais a tener lo de la presentación, ahora me vais a matar por hacer esto de pasar rápidamente, el reloj biológico. El reloj biológico es un parámetro que va muy ligado también con lo anterior que acabo de decir. Esto normalmente en los congresos, no sé si habéis estado con Perla Kaliman, que hace exposiciones maravillosas sobre todo este tema de reloj biológico. Entonces, yo comentaba un poquito pues lo mismo, ¿no? El cómo el reloj biológico marca ese envejecimiento biológico, que es un predictor que se puede usar y que es más o menos fiable de esa edad cronológica, y de cómo en estudios se ha comparado esta medición del reloj biológico, llamámosla así, con la influencia de la meditación y de la práctica de la atención plena. El cómo bajar esa aceleración, esa tasa con mayor longevidad del reloj biológico y más aceleración con enfermedades crónicas y mortalidad. Ese reloj epigenético se ve acelerado, ¿por qué? Pues lo mismo, volvemos a los estilos de vida, estrés, hábitos de vida, enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Va a estar todo influido, ¿no? Influenciado por lo mismo. Intervención en los hábitos de vida pueden ser efectivos para la prevención de enfermedades relacionadas con la edad. Y entonces, ¿a qué hábito de vida nos volvemos a referir nosotros? A la práctica de la meditación. ¿Vale? La meditación, ¿en qué nos va a ayudar? Reducir el estrés, reducir la depresión, reduce la ansiedad, mantiene los telómeros, en diferentes estudios que eso se ha comprobado, afecta al proceso de envejecimiento y produce cambios neuroplásticos relacionados con la edad. ¿Vale? En esa neuroplasticidad que siempre se asocia como a edades más tempranas, se ha visto que realmente esa neuroplasticidad siempre existe y que nuestro cerebro sí que puede cambiar y sí que se puede adaptar a nuevas circunstancias. Este es el estudio. Como vais a tener el PowerPoint en la grabación, o podéis hacer foto también, pero este es el estudio al que nos estábamos refiriendo. Hay más, lo que os he dicho, Perla Kaliman, en algunos congresos la tenéis, hay grabaciones por ahí también de antiguos congresos. Perla Kaliman, y habla, sí, es la última, la autora final, y habla mucho del reloj biológico, de epigenética transgeneracional, ¿vale? Os la dejo ahí como una persona interesante a la que seguir en todos los temas biológicos. Y ahora os vengo a hablar de, si os sigue apeteciendo, de la segunda parte de mi tesis. ¿Vale? Mi tesis al final fueron 2 estudios, uno fue el de los telómeros y otro fue el de nivel epigenético, a nivel de metilación del ADN, que aquí es cuando ya el mundo me dice, ¿por qué? ¿Qué es eso de la metilación del ADN? Pues igual que antes os lo he contado, este es el estudio que también está publicado, de hecho ya hay la segunda parte en la que relacionamos los telómeros con la metilación también, que luego os hablo un poquito. ¿Qué es la metilación del ADN? ¿No? Entonces, igual que os he contado antes lo de los arretes de los zapatos, vamos a volver a un lenguaje para todos los públicos y a mí me gusta explicar esto en clase. Lo cuento como diciendo, nosotros nacemos como con el libro escrito, ¿no? Con nuestra genética que nos viene heredada de nuestros padres y es un libro que ya tiene todas las letras escritas. Vale, pero luego, ¿sabéis esos libros de aventuras en los que tú estás leyendo y te dicen, si quieres abrir esa puerta, vete a la página 24, pero si prefieres pasar de largo, vete a la página 50? Eso es la epigenética. La aventura cambia dependiendo del camino que tomemos. Entonces, nuestro libro viene escrito, pero la epigenética va a modificar el cómo esa genética, cómo ese libro se va a leer. ¿Más o menos? Bien, así explica la epigenética de manera rápida y sencilla. Vale, entonces, al final es eso, nosotros venimos con esos genes y cómo se van a activar o se van a desactivar. ¿Qué es lo bueno? ¿Que se activen o que se desactiven? Depende de qué gen y de qué estemos hablando. Podemos nacer con una herencia de una genética en la que vamos a tener una predisposición a tener, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad psiquiátrica, una esquizofrenia, que podemos tener más... no me sale la palabra. Más probabilidad, no era la palabra que buscaba, pero sí, gracias, más probabilidad de poder padecerla. Y entonces dependerá mucho también de los estilos de hábito que vamos a tener y de cómo nuestra vida se va a dar, de la educación que vamos a tener, del ambiente donde nazcamos, de cómo vamos a llevar nuestro estilo de vida para que algunos de esos genes se activen o se desactiven. Y podemos tener silenciado un gen de cáncer o de esquizofrenia toda nuestra vida. O que cualquier cosita, determinadas situaciones, activen. ¿Qué puede ser? Cosas que activen esos genes. El estrés mantenido en el tiempo,
sustancias, un trauma muy grande. No, hay cosas en nuestro estilo de vida y en nuestra forma que no vamos a poder controlar a veces que van a pulsar ese botón que va a encender o apagar determinados genes. No os voy a contar ya esto de las siglas CPG y el metilo, porque no es necesario, pero lo vais a tener. Pero yo creo que os ha quedado más o menos claro lo de activar y desactivar, ¿no? Así es un poco coloquial el tema. Entonces, esta parte de la tesis la hicimos con mi codirectora. Mi director fue Javier García Campayo y mi codirectora fue Maite Mendioroz, que trabaja en Pamplona, en un laboratorio en Pamplona. Y por eso una parte de la sangre se iba a Pamplona, porque se iban a los laboratorios donde trabaja el equipo. ¿Y cuáles eran los objetivos? Bueno, pues hacer un perfil de los patrones de metilación del ADN en todo el genoma de cada uno de los sujetos que teníamos de la sangre periférica, de los practicantes de atención de mindfulness a largo plazo, comparándolo con controles sanos no meditadores, ¿vale? Intentando diferenciar las regiones diferencialmente metiladas y donde había alguna diferencia. Hablamos de que esa zona de metiladas van a ayudar a que se activen o se desactiven, ¿vale? Por eso voy a hablar de regiones diferencialmente metiladas, porque van a ser un poco las responsables de esa activación o ese silenciamiento de esos genes. Descubrir las vías moleculares candidatas que subyacen a ese efecto biológico de la atención plena y estudiar si existe relación de esas regiones diferencialmente metiladas con variables relacionadas con mindfulness y intentar relacionarlo con la parte de los telómeros que ya habíamos hecho, ¿vale? Entonces, volvemos a ello. Aquí no tenemos 40, aquí tenemos 34. ¿Por qué? Porque aquí se nos cayó alguno por el camino. Pero la idea fue 17 meditadores expertos, 17 personas sanas no meditadoras. Volvemos. Muchos de ellos fueron repetidos, fueron en el mismo viaje a Zaragoza. La muestra estaba pareada por sexo y edad para intentar evitar que hubiera cualquier tipo de diferencia. Volvemos a ello, criterios de inclusión 18-65 años, hablar de manera fluida para entender bien los cuestionarios y todo lo que se le iba a contar del estudio. Sujetos de meditación de 10 años, con 60 minutos diarios, seguimos con los mismos, y no tener ningún diagnóstico de tratamiento psiquiátrico o médico que pudiera afectar al estudio. Volvemos a ello, tenemos a los meditadores, emparejamos la muestra, firmamos consentimiento, extraemos sangre y hacemos toda la batería de cuestionarios. La sangre aquí fue un poco más complicada todo lo que es el análisis. Esta sangre se mandó a Pamplona, en Pamplona separaron todos los componentes y esta fue mandada a Búfalo. Y en Búfalo hicieron un estudio de todo el genoma de cada uno de los participantes con una técnica que se llama Illumina Metal y MicroRise y tal. Maravillosa. Y sacaron todo el mapeo genético, digamos, de todos los participantes del estudio. Estas técnicas cubren el 99% de los genes, ¿vale? Y el 96% de esas islas CPG, que antes os he dicho, no las vamos a comentar, que serían las importantes donde vamos a ver esta metilación del ADN. Variables relacionadas con el estilo de vida, pues lo mismo, dieta, índice de masa corporal, ejercicio, tabaco, fármacos que toman, sociodemográficas, cómo es su día a día, edad, estado civil, socioeconómico, cualquier variable que pudiera explicar de manera diferente cualquier diferencia que pudiéramos encontrar. Y datos de meditación, otra vez. Toda la batería de cuestionarios psicológicos. ¿Qué vemos aquí en estos gráficos tan facilitos y sencillos de comentar? Vale, se encontraron 64 zonas diferencialmente metiladas, que corresponden a 43 genes. ¿Aquí qué estamos hablando? Vale, cuando este trabajo, por ejemplo, yo me fui a Pamplona para hacerlo con ellos, una vez que tienen todo este análisis y encuentran estas zonas diferencialmente metiladas, hay que ver si estas zonas de ese mapeo, es que tengo un circulito que no os lo he puesto, donde se ve como todo el mapeo de lo que ha salido. Puedes buscar, hay una base de datos en internet, que esto para la gente de biología total lo conocerá, que tú pones el área o por donde has encontrado cualquier cosa y te pone con las enfermedades humanas que está relacionado ese área o esos genes en los que estamos hablando. Entonces, fuimos metiendo todos los datos que nos iban saliendo de las regiones diferencialmente metiladas y nos aparecían con qué genes estaban relacionados, si estaban relacionados estos genes con enfermedades humanas. De estos 43 genes que estaban relacionados con estas
zonas, esperar que me he pasado de diapositiva, perdón. Vimos que 45 estaban hipermetiladas para los meditadores de larga duración y 19 estaban hipometiladas y 19 estaban hipermetiladas, que había una diferencia. Y también vimos en qué zonas. ¿Por qué? Porque de repente vimos que muchas de ellas estaban cerquita de la zona de los telómeros. Y dijimos, oh, interesante, están cerca de la zona de los telómeros. Luego lo unimos todo a ver qué nos sale. Vale. 31 de estas 64 regiones diferencialmente metiladas estaban asociadas a enfermedades humanas y rasgos humanos. 15 de estas regiones diferencialmente metiladas correspondían a factores de riesgo vasculares como la hipertensión, la diabetes cardiovascular, ictus o enfermedades coronarias. 9 de estas regiones estaban relacionadas con cáncer, leucemia, cáncer colorectal y cáncer de próstata o de mama. 16 con trastornos psiquiátricos, bipolar, esquizofrenia, autismo, depresión bipolar o neurológicos. 9 con neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple. No sé si os estáis quedando igual que nos quedamos nosotros cuando empezó a salir todos los nombres que nosotros ya habíamos relacionado con el mundo de la meditación y de la atención plena. Y 5 con enfermedades inmunitarias, como esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias intestinales, dermatitis atópica, etc. Al final, si veis todas las zonas que encontramos diferencialmente metiladas, muchas de ellas tenían relación con muchas de las áreas que nosotros desde la meditación ya habíamos visto que sí que había una diferencia y que sí que podía afectar de alguna manera, ¿no? Que al final es el bienestar psicológico, de la parte de autoinmune y de todas las enfermedades relacionadas con la neuroinflamación que os he hablado antes, del cáncer, de riesgos cardiovasculares. Conclusiones. Los resultados parecen indicar que los meditadores de larga duración la metilación o no metilación de determinadas áreas parece que juega a su favor para evitar determinadas enfermedades que hemos nombrado antes. Entonces, hablaríamos de que posiblemente esta meditación de larga duración, esta práctica de la atención plena, podría jugar un papel protector a la hora de hacer que se activen o se desactiven estos genes que van a influir en cómo nosotros vamos a llevar nuestro día a día, ¿no? En la activación de esas enfermedades o no. Claro, al final estamos hablando de esa reducción del estrés, de esa gestión emocional, de esa aceptación, humanidad compartida que hemos comentado antes. Este es el último estudio, pues sí, que también os lo pasaré. En este es donde hicimos toda esa relación de toda esa parte, ¿vale? Que ya no os la he traído porque ya aquí se complica muchísimo, pero simplemente porque aquí ya es más simplemente biológico, ya no tanto psicológico ni meter variables, donde intentamos relacionar toda la parte de la metilación que hemos encontrado a ver si está cerca de la zona de los telómeros o no. Y creo que ya. Yo sí que os he metido buen rato. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a Marta, os paso el micro. ¿Por qué? No preguntéis. Gracias, Marta, por la exposición. Yo quería preguntarte, ya sé que esto sale del estudio que habéis hecho, ¿no? Pero a nivel epigenético, cuando ya ha habido esa metilación y ya se ha activado ese gen y ya se ha producido la enfermedad, cuando estamos ya en el entorno de la enfermedad, ¿la meditación podría ayudar a frenar la enfermedad, a que no evolucionara más? Ya sé que a lo mejor echar para atrás en las páginas del libro y volver a decidir no sería posible, ¿no? Pero podríamos encontrar algún... Claro, aquí estamos hablando de mindfulness como posible protector y prevención, pero mindfulness en lo que es el curso de enfermedad ya está comprobadísimo también en cómo va a ayudar a tu aceptación de la situación, a cómo lo vas a llevar, al no empeorar en determinadas cosas, como en determinadas patologías, como podría ser depresión, ansiedad, a la prevención de recaídas, incluso en consumo de sustancias. O sea, realmente mucha de la parte de investigación de mindfulness ya es en el curso de la enfermedad, ¿no? De la situación. Entonces, ¿puede ayudar a pararlo? Puede ayudar en el momento como una técnica más dentro de todo lo que será el tratamiento que necesitemos en ese momento, puede ayudar a toda la gestión de esa situación, a no aumentar todavía más ese sufrimiento secundario, a no aumentar tus niveles de estrés, de malestar, ¿no? Sí que va a ayudar y claro, obviamente todo va a influir
todo lo que tú te cuides en ese proceso de la enfermedad también va a ayudar a que tú no vayas a peor, ¿no? A que tengas mejor pronóstico, se podría decir, ¿no? ¿Se entiende así? Sí, pero sí que he leído cosas a nivel pues de eso, de ansiedad, depresión, pero claro, aquí has tocado muchas enfermedades, ¿no? Estamos hablando pues de enfermedades autoinmunes, de cáncer, diabetes. ¿Aquí hay algún estudio o...? Claro, o sea, en lo que es el proceso de cómo... Hay estudios, pero de lo mismo, de cómo la calidad de vida o cómo vamos a poder ayudar a llevarlo en el momento. De cómo, o sea, claro, es que has usado como la palabra frenar la enfermedad, entonces no sé si tanto a ese nivel, sino simplemente en el momento en el que ya estamos, el cómo ayudar a que el pronóstico sea mejor de toda la evolución de la situación, ¿no? Gracias, Marta. Bueno, ya primero daros las gracias a las dos por las brillantes exposiciones, porque estamos como en casa, así que muchas felicidades, chicas, por las ponencias. Te quería comentar muy brevemente, porque creo que si puedes repetir el concepto de metilación, ¿Sí? que es, porque me estaba tomando nota y me he perdido, sí, así que sí. He ido muy rápida en el momento de la metilación. Sí, que es metilación, creo que... Metilación del ADN. Del ADN, sí. La metilación del ADN, claro, es que esta definición no es la que nos va a solucionar. Claro, estamos hablando de que hay diferentes factores que van a influir en esa parte de la lectura de ese ADN. Y una de ellas, que no es la única, es la metilación del ADN. La metilación del ADN a nivel biológico es cuando pues eso, unos grupos de metilo se meten en las islas CPG y entonces hacen que se formen, que ayuden a activar o desactivar esos genes. Entonces, no tengo muy claro cómo explicártelo. Como el libro. Ya, pero es que el libro ahora mismo era Claro, ¿qué es la metilación y cómo repercute a nivel de bienestar? No sé si me estoy explicando. Sí, pero claro, explícalo así como tal, como parte biológica. Claro, estamos hablando de que consiste en que eso, en la adición de un grupo de metilo de carbono 5, en la parte en la que nos vamos a transcribir todo ese contenido genético, en la parte en la que vamos, en la parte promotora del gen, ¿ves? Por eso ponemos como esa partecita anterior al gen, en esa parte promotora, en esas islas CPG que se van a formar ahí, depende de la cantidad de metilo o no, de esa metilación del ADN, depende de la cantidad de metilo o no, se van a activar, va a hacer que se active y se lea y podamos leer ese capítulo de ese libro y se exponga a esa enfermedad o se silencie. Por lo tanto, no se active ese gen y lo tengamos silenciado el resto de nuestra vida. Entonces, si quieres te paso a nivel más biológico lo que supondría la metilación del ADN, pero a nivel de estas palabras, te lo paso. ¿Sí? Vale, bueno, sí, vale, ya. Claro, es que así sencillamente estábamos hablando de la activación o desactivación, es como nos vamos a quedar más básico para que se nos entienda bien. La otra pregunta es cuando has estado comentando, cuando se ha hecho la investigación, que habéis elegido a meditadores de una comunidad Zen. La pregunta es, ¿esos meditadores viven aislados en un entorno o están como nosotros? Verá, si viven aislados o no, entonces hay una serie de variables que ahí hay una muestra que yo medito hace más de 10 años y otros que están dentro de una comunidad, que su realidad es diferente a nuestra realidad. Claro, gracias. Eso fue una de las cosas que también teníamos en cuenta, pero claro, de meditadores de la comunidad Soto Zen no significa que vivieran allí. Sí que es verdad que había algunos de los participantes, sí que son personas que viven más es que no sé, creo que venían de Requena algunos, que sí que vivían allí o que estaban más aislados, pero luego muchos de ellos no. Eran personas que vivían en el día a día, digamos como nosotros cotidiano, pero que su práctica de meditación venía desde el Zen desde hacía muchos años y que practicaban en su día a día, que no tenían por qué estar retirados del mundo, ¿no? Digamos. Había una mezcla. Creo que ganaban más, había más de los que vivían en el día a día, porque también era lo que nos interesaba, que no hubiera una separación tan grande en estilos de vida. Nada.
Una pregunta. Sí. ¿Se puede cuantificar en porcentaje o de otra manera realmente el peso de la herencia genética en uno? Quiero decir, no sé, ¿qué se puede decir? ¿Que 20%, 25% o no hay nada sobre esto? Por saber cuánto margen de maniobra nos queda. A ver, obviamente la parte genética va a ser un componente importante, pero no, yo creo que nadie se va a atrever a darte un tanto por ciento de cómo va a influir en tu día a día, porque depende de tantas cosas. Pero a nivel médico, por ejemplo, a nivel... Claro, pero es que genes... desde que nacemos, solamente en la forma de educarnos o en la forma en la que tú has sabido manejar tu estrés, tu parte emocional, en cómo has comido o no desde pequeño, en tu actividad física, todo va a ser diferente. Y lo que se hereda, digamos, de los padres ya, una vez que naces, quiero decir... A nivel eso ya viene con nosotros, ¿sí? Eso que tenemos que es fijo, vaya, que no va a cambiar... claro, esa parte no va a cambiar. Lo que pasa que sí que habrá partes que ya vengan como activadas de serie y no vamos a poder cambiarlas, vamos a tener que vivir con ellas, pero también es verdad que con unos estilos de vida vamos a poder contener determinadas cosas o reducir el impacto que esto va a tener en nuestro día a día. A mí me gusta mucho, yo creo que esto lo cuenta siempre Luis Borao, no sé si es suyo o no, Luis Borao, que lo conoceréis también del máster, que hablaba como, claro, imaginar en el nacimiento dos gemelos idénticos, ¿no? Estos dos gemelos idénticos nacen supuestamente con el mismo contenido genético y son idénticos a todos los niveles, pero simplemente cuando nacen en el Servet los van a tener que poner en la habitación, ¿no? Y claro, no caben los dos en el mismo sitio exacto, entonces a uno lo van a poner a un sitio y en el otro. Uno va a estar más cerca de la ventana y el otro más cerca de la puerta, simplemente por distribución. Al abrir la puerta se hace una pequeña corriente y al hacerse esa pequeña corriente, una brisa ligerita roza la pierna del bebé que está más cerca de la ventana. Ese bebé siente frío y se pone a llorar. Cuando llora, su madre lo coge y le da el pecho y lo calma. Primera diferencia. Muy sutil, muchas gracias. Primera diferencia, ya no estamos igual. Porque el otro sigue durmiendo y todavía no ha aprendido que si llora mamá le cogerá y le calmará. Primera diferencia. ¿Son idénticos a nivel genético? Sí. Pero es que no podemos controlar todos los factores del día a día que van a afectar. Primera diferencia de aquellos bebés que supuestamente son idénticos. Se ha marcado la diferencia, ¿no? Ok, muchas gracias. Por ejemplo, con la alimentación, pues está demostrado que pacientes que tenían genes que eran muy propensos a accidentes cardiológicos, o sea, infartos, etcétera, etcétera, accidentes cardiovasculares, pues esta gente si llevaba una dieta mediterránea, esto hace años que se demostró ya, si llevaban una dieta mediterránea no llegaban a expresar esos accidentes cardiovasculares, ¿vale? Y también está demostrado con la diabetes. Por ejemplo, yo tengo antecedentes de diabetes de mi padre y de mi abuela. Yo cuando empecé a estudiar medicina empecé a ver lo importante que era el peso en esto y yo me he mantenido en el peso. Hasta ahora no tengo niveles de glucemia elevados. O sea, sobre eso tienes cantidad de demostraciones a nivel médico. Yo con este tema, por ejemplo, yo siempre lo cuento, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar también psicología, claro, que te empiezas a enterar de esto, porque nadie nos lo cuenta antes. Entonces, claro, de repente aprendes la cantidad genética, no te hablan de porcentajes como tal, pero sí, sueltan algún porcentaje de la herencia de la esquizofrenia, de depresión, y de repente dices, madre mía, y me lo cuentas a los 21 ya. Esto, podíamos haber ido teniendo cuidado ya desde antes, ¿no? Pero la importancia de a lo mejor conocer estos factores, porque pues mucha gente que no lo puede, o que no lo sabe, o que no es consciente de estas posibilidades, y que a lo mejor en la adolescencia simplemente el consumo de drogas de la adolescencia, hombre, y que a lo mejor no de una manera totalmente preocupante, pero si tú tienes una predisposición, como fuerces la maquinaria, igual que tus compañeros, y a ellos puede no pasarles nada, pero como tú fuerces la maquinaria, hacemos el clic y se acabó. Y ya lo tenemos activado. Entonces,
No, yo me acuerdo del día que me lo contaron en la carrera y decir, madre mía, ¿esto por qué no lo cuentan desde el principio? Para que todo el mundo tenga cuidado con determinadas cosas, ¿no? Porque dices, yo puedo tener un familiar que tenga esquizofrenia y yo no me lo había planteado hasta ese momento, el decir, yo puedo tener una carga genética que me predisponga a tenerlo, ¿no? Pues a lo mejor el alcohol, las drogas, yo qué sé, ¿no? Saberlo. O el estilo de vida, el estrés, no hace falta. Quería preguntar que si sabéis qué proceso subyace entre la práctica de la meditación y la activación o no, o la metilación o no del gen. Quiero decir, entre que tú practicas y el gen se metila o no, tiene que ocurrir algo. Claro. Dices a nivel biológico. Exactamente, bioquímico. Claro, al final, quiero decir, nuestras células están creándose constantemente. O sea, nuestra carga genética se va como reproduciendo y en esas reproducciones donde puede haber también cambios. Entonces, todas estas partes de lo de las islas CPG y tal es en lo que hablamos, supongo que lo habéis hecho en el colegio, en lo de que tienes que ir uniendo y poner letritas a nivel de biología para hacer como la transcripción de los genes, ¿vale? Entonces, en todas esas cadenas es donde va a influir también esta parte de lo de la metilación. En toda esta transcripción es donde va a entrar en funcionamiento todos los procedimientos que pueden hacer que se cambie esa parte de epigenética, ¿no? En que haya una variación que afecte a la cantidad de metilación que va a haber en esa transcripción concreta, en la parte promotora de ese gen que se va a tener que expresar, ¿no? Entonces, es en un constante de transcripción de nuestra parte genética en la que en el día a día va a afectar, ¿no? Si hay algún cambio. No sé si me... Sí, pero me falta el inicio. O sea, es decir, ¿en qué punto la meditación hace que una cuestión que es absolutamente, en principio, inicialmente psicológica, ¿no?, que luego tiene unos efectos biofísicos, hacen que algo empiece a funcionar? Que algo cambie. ¿Se activa algún tipo de neurotransmisor? ¿Se activa...? Claro, todo. Quiero decir, todo lo que va a aportar la meditación o estilos de vida que también estamos hablando va a hacer que a nivel de neurotransmisores, que a nivel de biomarcadores de nuestro cuerpo, que a nivel de todo lo que es la química que va a haber en nuestro cuerpo, va a cambiar. Solamente el cortisol. Es que os lo he dicho al principio, en un mes de meditación ya pretendíamos ver si había diferencias en el cortisol, en el pelo de las personas, ¿no? Solamente en un mes. Por ejemplo, hay estudios de epigenética transgeneracional donde se hablaba que, por ejemplo, en el semen de los hombres se podía ver cambios en lo que van a transmitir a sus hijos con un cambio de estilo de vida de 6 meses, por ejemplo. Claro, pero se veía, por ejemplo, en temas de obesidad o de estilos de vida poco saludables, donde se hacía una muestra, por ejemplo, de esa muestra biológica de los hombres, luego había un cambio de estilo de vida y el cambio en la parte genética que iban a pasar a sus hijos se podía ver a partir de los 6 meses. Esto, por ejemplo, se veía también en personas que han sufrido traumas grandes de guerras, campos de concentración, etcétera, que había una modificación en la parte genética que se pasaba, ¿no? En cómo había una modificación de su epigenética que iban a pasar ya a sus hijos en ese cambio. Es muy complicado todo esto. ¿Ya? Venga. Pues gracias de parte de las dos. Sentimos un montón lo de que no haya podido estar la tercera ponente y supongo que esto se queda grabado igual que todo lo demás y sí que se pasará todo y vamos a ver si la otra ponente pasará su presentación o no y nosotros lo que necesitéis. Yo os he puesto mi email para el que no lo tuviera ya de alguna situación anterior, pero cualquier cosa que queráis o que os pase información o... Sí. O si queréis un día hablar tranquilamente sobre todos los procesos biológicos de la metilación, con palabras complicadas que no vamos a entender, no vamos a entender ninguna, pues lo hablamos tranquilamente. Así que ahí tenéis mi mail y si queréis los artículos también los tengo ya por ahí localizados, todos. A Gabina le ofreceremos si quiere grabar la ponencia, así que si ella quiere, nosotros estamos totalmente disponibles para que la grabe en otro momento
que bueno, ha tenido un problema y no ha podido estar, pero tiene las puertas abiertas para grabarla y os la pasaremos. Gracias. Muchas gracias.